Hace 2 años, cuando empezamos a trabajar en el libro Tinta Indeleble, vida y obra de Guillermo Cano Izaza, es director del Espectador, víctima de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín, nos dimos cuenta de algo que para mí es un síntoma de lo que pasa en Colombia con las víctimas. Fuimos a ver qué se había publicado de Guillermo Cano en Colombia y descubrimos en la biblioteca más importante del país, la Biblioteca Nacional, y no debe ser distinto en otras bibliotecas del país, cómo habían 25 libros dedicados por entero o que hablaban directamente de Pablo Escobar Gaviria, o sea, el victimario, y solamente había 2 libros de Guillermo Cano Izaza, la víctima. ¿Y qué es lo que pasa en Colombia con relación a las víctimas? Que siguen siendo invisibles, y cuando se tratan de visibilizar, lastimosamente no es conveniente, no ha sido conveniente para muchas de ellas. El caso de los reclamadores de tierras, ese genocidio que está ocurriendo me parece triste, me parece en cierta forma también una tragedia absurda, porque se han visibilizado en este caso las víctimas, los despojados, pero no se ha podido evitar que los maten, ¿cierto? Entonces los victimarios siguen gozando de mayor privilegio, y mientras alrededor de los victimarios haya tanto defensor y tanto interesado en hacer de sus historias telenovela, cine, literatura, periodismo, creo que las víctimas en Colombia todavía seguirán pues revictimizadas aún más. Como hay un interés pues de productores y guionistas en hacer este elogio, porque quieran o no es un elogio de los victimarios, es una reconsideración literaria o televisiva o cinematográfica que los desvirtúa en su condición de delincuentes y los presenta como victimarios víctimas, algo muy paradójico, que los engrandece de alguna manera ante la ignorancia del pueblo colombiano, que ni en los colegios, ni siquiera en las universidades estudia el conflicto. No hay una estructura educativa en general en muchos colombianos que ven televisión en estos horarios para elaborar y comprender cómo hay víctimas y victimarios. Yo me pregunto si una telenovela donde el protagonista, el muchacho, como decimos vulgarmente o peyorativamente, ¿cierto?, el muchacho sea la víctima, tendrá rating, tendrá el mismo esmero que los guionistas le ponen a los papeles protagónicos de los victimarios, tendrá la misma elaboración literaria y logrará el mismo impacto en el televidente. Yo me pregunto, ¿por qué no se hizo una serie documental sobre Guillermo Cano en la que él fuera el protagonista y Pablo Escobar el antagonista, sino al contrario? Es un asunto comercial, es un asunto de espectacularidad mediática, es un asunto de rating, es un asunto de mito, de que el victimario se vuelve mito, y el mito puede con todo, aún con la mentira, aún con el maquillaje del tratamiento televisivo, del tratamiento cinematográfico, del tratamiento literario. Son preguntas que me hago. Y mientras a las víctimas se les persigue, se les discrimina, se les señala como objetivo de dolor, pero sobre todo como se les visibiliza para que los victimarios las victimicen más, a los victimarios se les elogia, se les engrandece en la televisión, en la radio, en la literatura y en el periodismo.